Crónicas Pirexianas. Capítulo 2. Croag comenzó a despertar de un largo letargo de descanso y preservación. El miembro del círculo interno pirexiano comenzó a revolverse dentro de su baño suave de aceite brillante. El escurridizo líquido se filtró a través de conductos microscópicos en su apariencia de piel de color gris brilloso y se tensó más apretadamente sobre músculos viscosos trenzados con alambres y sobre su cráneo hendido. Pequeño en relación con su estructura más grande, el cráneo estaba protegido en las cuencas de los ojos actualmente coronados por escudos protectores. Con una dentadura esgrimiendo una congelada sonrisa maníaca, Croag consumía más del aceite que lo mantenía con vida a través de hendiduras en sus dientes afilados. Una mano esquelética con dedos afilados como navajas y tendones con músculos de fibras metálicas sobresalió del aceite brillante. Croag se estiró contra el borde metálico de la piscina y, finalmente, se mordió alrededor de un labio lleno de cicatrices. El aceite bajó a lo largo del brazo del pirexiano, goteando de nuevo a la tina desde la protuberancia afilada que sobresalía de lo que debería haber sido el codo del monstruo. En su estado de semiconciencia, Croag escuchó varios susurros atronadores que reverberaron a través de su cráneo y le trajeron con ellos recuerdos agradables. El aroma de hierro fundido y aceite fresco. Una forma oscura apareció fuera de sus sueños, negro sobre una noche que carecía de luna y de estrellas. El paisaje estaba iluminado por las chispas de innumerables fraguas y muy por encima cenizas ardientes llovían de un cielo metálico. La forma creció en tamaño, caminando a través del plano hasta que todo se hizo insignificante en comparación. El oscuro leviatán se detuvo, reconociendo a Croag entre el infinito alcance de su mente. Esa noche, Yaumot había venido a hablar con él. Era el dios oscuro de Pirexia, el creador de su plano y el arquitecto de sus cuerpos mejorados. En todo el multiverso no había ninguno de forma tan perfecta como él. Desde su largo sueño de milenios, el inefable habló con el círculo interno e hizo conocer su voluntad. Croag recordaba fácilmente aquel tiempo cuando el oscuro había despertado y el terror que había sacudido físicamente las 9 esferas de Pirexia hasta que todos reconocieron su poder y se inclinaron a la tarea de remodelar el nexo dominariano con Pirexia en su centro. Un estruendo sacudió quejumbrosamente a Croag, todavía encerrado en un sueño. El miembro del consejo tembló ante el despliegue de poder. Ursa el caminante de planos vivía, confirmó el dios oscuro. Ojos de color rojo fundido surgieron de la oscuridad con ira y desaprobación. Su calor abrasador amenazó con paralizar el cuerpo de Croag. A pesar de estar completo, incluso un miembro del círculo interno no podría resistir delante de su dios enfurecido. ¡Informe!, tronó el señor pirexiano. Croag entendió la ira de su amo. Ursa había nacido a la sombra de Pirexia, dominando los poderes de una piedra de poder muy singular, dejada atrás en el portal de Koilos. Él también había logrado bloquear, de alguna manera, el portal a Dominaria, evitando cualquier represalia pirexiana y frustrando completamente los planes del oscuro por más de 3 milenios. Su peor insulto se produjo cuando Ursa lanzó su propio ataque a Pirexia. Muchos miembros del círculo interno se perdieron en ese ataque y muchos más fueron devueltos a los tanques, derretidos, decantados y completados una vez más de acuerdo con una mejora en la planificación. Ursa se abrió paso a través de 4 esferas, mostrándoles a los pirexianos sus puntos débiles y casi despertando al inefable mismo. Finalmente, el caminante fue derrotado y perseguido por los negadores. Estos iban a destruir a Ursa y deshacerse de él para siempre. Pero de alguna manera,
Logró escapar una y otra vez, siempre dejando atrás los cadáveres arruinados y las carcasas quemadas de los negadores para que los pirexianos los recuperaran y estudiaran los fallos. Él guió a los pirexianos al reino de Serra, un plano artificial construido por otro caminante de planos y dedicado al maná blanco puro, que amenazó la existencia de cualquier pirexiano. Distraídos por un objetivo muy tentador, los negadores perdieron el rastro de Ursa. El reino de Serra fue la víctima en su lugar. Los asaltos contra el abominable plano finalmente llevaron al alejamiento de Serra. A continuación, la corrupta influencia de los pirexianos trabajó para convertir al reino en una parodia oscura de lo que alguna vez había sido. Hasta que Ursa reapareció, desafiando a la corrupción que por fin había hecho al plano artificial habitable para los pirexianos sensibles al maná blanco. Ni un solo detalle fue olvidado u omitido en el informe de Croag a su señor oscuro. De hecho, el pirexiano fue incapaz de retener algo a su amo. Su mente fue simplemente drenada de toda la información relevante o no. Cuando por fin terminó, el miembro del círculo interno pirexiano esperó por el juicio, sabiendo que podría venir bien rápido y terrible, o prolongado y cruel ante el capricho de su dios. Trueno furioso que fue la ira del inefable por Ursa se diluyó en el interior de los sueños de Croag. Zarcillos de furiosa energía fundida azotaron su cuerpo, y la oscuridad apretó su mente. El olor a muerte de aceite quemado impregnó su cuerpo, pero esto no fue un castigo o una condena, y Yawmoth escatimó a su objeto su completa furia. Entonces, una vez más bajo control, el semidios pirexiano dejó a Croag con otras imágenes de su propia mente. Al miembro del consejo interno se le mostró los planes para Rat, la incesante propagación de la piedra variable desperdigada por el horizonte sin límites, y un día también se volcaría sobre Dominaria misma. Ese lugar sería la plataforma de despegue para la inminente invasión. Se le dijo de Levinkar, aquel que un día gobernaría Rat y haría la voluntad de Pirexia. Este vendría a su debido tiempo, y hasta entonces, Croag sería el responsable de administrar las funciones de Levinkar o encontrar a alguien que las pudiera hacer. Por último, al semiconsciente pirexiano completado se le mostró la pena que sufriría si los planes no se llevaban a cabo de acuerdo al programado. La interferencia de Ursa, el caminante de planos, no sería tolerada. Si fallaba, su carne y sus componentes de metal serían desmontados por las resbalosas y encorvadas criaturas conocidas como sacerdotes del nacimiento. La materia prima de su cuerpo perfectamente artificial sería desgarrada y reutilizada. Nada quedaría de Croag. Su nombre sería quemado de las mentes de todos los pirexianos. El pirexiano, Croag, murmuró su comprensión. El dios oscuro se retiró de su mente. La estela de humo que dejó se dispersó por los vientos calientes de los fuelles de la fragua, pero el olor del metal quemado nunca se desvaneció por completo. Debajo de la superficie dilatina, Croag se despertó completamente. Sus protectores oculares se abrieron dilatadamente, revelando enormes cuencas que se llenaron inmediatamente de aceite. Su visión se tiñó de color ámbar debido a las frías luces ardientes suspendidas por encima de la superficie dilatina. Este se tragó grandes cantidades del fluido, apretando su agarre en el borde exterior de la bañera. Croag se irguió en posición vertical, saliendo a la superficie y llamando inmediatamente a sus sirvientes. El dios oscuro le había dado una tarea. El dolor distrajo a Dabul. El nativo de Khorasin compartimentalizó lo mejor que pudo la agonía de una mano provista de garras mecánicas cerrada con la fuerza de un tornillo en la parte posterior de su cuello. Ignoró los temblores de sus propios músculos traidores y con un enfoque de la voluntad echó la cabeza hacia adelante de su cuerpo. Por un breve segundo se quedó allí, considerando sus propios ojos.
negras orbes con un ligero toque de gris acero en el centro. Se encogió por su falta de compasión y los signos evidentes de la enfermedad en su pastosa carne cadavérica. La criatura de pie junto a él, sosteniéndole con un fuerte agarre, no era mucho mejor a la vista. Su cuerpo era una fusión de máquina y carne, con un brazo real y uno de estructura metálica, y cables injertados en lugar de músculos. Un enrejado reemplazaba su boca y cubría las crestas óseas de lo que alguna vez habían sido sus oídos. Davol extendió su conciencia para tocar los pensamientos de la criatura enfrente de él, intercalados entre el odio y el desprecio que gobernaban la mayor parte de los pensamientos pirexianos. Davol solo pudo descubrir su propósito. Era un traductor, uno de los pocos que podía hablar el lenguaje de Corazín. Libre de la cárcel de su cuerpo, la mente de Davol planeó a través de la antesala del templo más sagrado de su mundo. Usualmente iluminada solo por las antorchas, ahora brillaba por extrañas luces desprovistas de humo traídas por los pirexianos. El templo era una antigua ruina de tosca cantería con un conjunto de puertas de metal que ocupaban toda la pared norte de la antecámara. Según la información de Davol, y eso para decir algo, nadie había pasado más allá de esas puertas para ver el regalo de los dioses en más de 3000 años. Incluso la antecámara estaba prohibida para todos excepto para el más poderoso de los líderes de Corazín. 12 años como historiador de su país le habían permitido una vez a Davol el derecho a visitar ese lugar supuestamente sagrado. Allí había llevado sus poderes mentales a una magnitud extraordinaria. Luego su retiro forzado le robó ese privilegio hasta la actualidad. Ahora estaba visitando el templo nuevamente. 2 líderes calificados de Corazín estaban allí asistiendo a la mitad de los soldados vestidos con armadura negra. El traductor, los soldados y otro pirexiano más grande que parecía estar a cargo estaban de pie junto a los cautivos jefes de estado de Corazín. Este enorme pirexiano era uno que podría salvar la vida de Davol, el único que podría protegerlo de su propio cuerpo enfermo. Los pirexianos viajaban a través de los mundos. Podían intercambiar la carne más débil por metal y máquina. Ellos lo harían porque lo necesitaban a él. Lo podrían utilizar en otra parte, al igual que hoy habían confiado en él. Entre los nativos de Corazín, incluso aquellos raros con habilidades mentales similares a las suyas, incluso entre ellos, Davol era único. Como su cuerpo le había comenzado a fallar desde tan temprano, había pasado la totalidad de sus 34 años de vida madurando el desarrollo de su mente hasta que nadie pudo igualar su fuerza. Su mente era lo único que le había quedado. Las llamaradas de energía negra y roja chispearon en el borde de su conciencia. Vio las guardas que protegían las puertas reaccionando ante su presencia incorpórea. Sin embargo, su intrusión mental no fue lo suficiente para disparar todas las alarmas o trampas. Entró en otra cámara y allí estaba el llamado regalo de los dioses que se había colocado en el corazón del templo durante milenios. Una máquina parecida a una araña. Su pesado cuerpo que se movía hacia adelante en 6 patas articuladas estaba evidentemente hecho de metal. Brillaba como si el paso del tiempo no hubiera podido tocarle en esa bóveda. Davol se maravilló de su física temporalidad. Estudió la cabeza empujada hacia delante de su masivo cuerpo, salvaje en su semejanza a la fisiología natural. El traductor le había mostrado un bosquejo de ella, calificándola como un artefacto de algún tipo, una máquina de guerra traída allí hacia mucho tiempo atrás. Sí, eso es lo que era. Una máquina de guerra colocada en el centro de la hipócrita religión palabrera de Corazín. Esto era por la que sus líderes luchaban ahora para protegerse a sí mismos. «Está ahí», dijo, volviendo a su cuerpo con la velocidad de un solo pensamiento. Hizo una mueca dolorosa ante la presión aplicada por la mano mecánica del traductor.
2 juegos de puertas. La máquina se encuentra en la segunda cámara aproximadamente a 30 pasos hacia el interior desde este punto. El pirexiano más grande, el que tenía menos carne y que obviamente estaba a cargo de la situación, gritó algo al traductor. Un sonido de metal torturado y remaches estallando. La mano soltó a Davol y este cayó de rodillas debilitado. Preguntó el traductor. El pirexiano más grande, el que tenía menos carne y que obviamente estaba a cargo de la situación, gritó algo al traductor. Un sonido de metal torturado y remaches estallando. La mano soltó a Davol y este cayó de rodillas debilitado. ¿Quién podrá desarticular las protecciones? Preguntó el traductor. Su traducción en el idioma coracino salió dura y rudimentaria, pero comprensible. Davol tosió húmedamente y luego se levantó temblando hasta ponerse de pie. La respuesta ya estaba lista en su mente. Mucha gente sabía quién de los suyos era el guardián de ese secreto, y no sintió vergüenza en ofrecerse información. Tiempo atrás, él mismo había sido un grato miembro de la élite gobernante, antes de que su apariencia física y su salud comenzaran a deteriorarse. Su perfecta memoria había estado activa, lo que le ayudó para realizar algunas tareas administrativas que pocos pudieron igualar. Él les había prestado su mente a sus compatriotas con la esperanza de que ellos, a su vez, pudieran encontrar una cura para su cuerpo enfermo, pero estas personas no habían podido curarlo y habían dejado de intentarlo una vez que fue expulsado. Ahora lo rechazaban en la calle como si el estado de su cuerpo fuera un fallo que él pudiera controlar. La culpa era de ellos. Es ese, dijo, señalando al hombre correcto. El hombre se estremeció de espanto y los ojos de los otros 39 líderes de Corazín le echaron dagas venenosas a Davol. El traductor parloteó y sisió de nuevo al otro, y pasado un momento dijo: A ese le hemos entrevistado antes. Fue el más resistente. Retírale el conocimiento de su mente. Un escalofrío sacudió a Davol cuando el pirexiano le pidió por primera vez una cosa que él sería incapaz de ofrecer. Eso puede llegar a resultar muy difícil. Lo que quiero decir es que mi talento no puede adentrarse en la mente de otro. Solo soy capaz de leer los pensamientos que hay en la superficie. Generalidades. Tragó duro, degustando una picadura metálica en la parte posterior de su garganta. Él tratará de sabotear mis esfuerzos. Él debería poder abrir las protecciones por sí mismo. Él ya se negó antes, incluso bajo tortura. Sí, estoy seguro de que aprecia la solemnidad de su cargo. Caminó hacia el otro hombre. Es solo un artefacto el que protege. Una máquina. Estoy seguro de que hay algo que él valora más. Tal vez tenga más miedo de algo que de perder su propia vida. El anciano le devolvió la mirada. Su expresión se torció entre el desprecio y el odio, y luego le escupió en la cara. Davol no se inmutó ni se movió para limpiarse la saliva. Sintió cómo se arrastró lentamente por su mejilla izquierda. Eso ya no importaba, se dijo. La imagen estaba allí en su mente, la debilidad del otro hombre. Ese insulto solo le demostró lo poco que le debía a esas personas. Y luego se giró de nuevo a sus amos pirexianos. Él tiene una hija.